Hola, hola, ¿cómo están? No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estamos. Soy la profe Ofelia de Ciencias Naturales del séptimo grado. Hoy vamos a aprender sobre el estudio del manto terrestre inferior y superior. Comenzamos. Vamos a conocer hoy el concepto de lo que es el manto, las características del manto inferior, las características del manto superior y las partes o subdivisiones del manto terrestre. También vamos a conocer hoy la composición del manto terrestre. Los propósitos para nuestra clase de hoy. Vamos a identificar las generalidades del manto terrestre y también vamos a aprender a diferenciar el manto inferior del manto superior según sus características. Comenzamos con una pequeña historia. Male se encontraba preparando una rica ensalada con su abuela. Ella tenía tomates, lechuga, cebolla y un aguacate. Male se detuvo a observar este aguacate y pensó, ¿cuál es la semejanza con la estructura de la Tierra? Y recordó lo que vio en la clase anterior. La semilla es el núcleo, la pulpa es el manto terrestre y la corteza es la cáscara. Y se preguntó, ¿cómo se puede saber los datos sobre la estructura interna de la Tierra? Vamos a conocer el manto terrestre. El manto terrestre es la capa intermedia entre la corteza terrestre, donde se desarrolla la vida, y el núcleo de la Tierra. Ocupa la mayor parte del volumen total de nuestro planeta. Recordemos cómo está dividido nuestro planeta Tierra. Tenemos la corteza, la litosfera, la astenosfera, el manto, el núcleo exterior y el núcleo interior. El manto se extiende desde aproximadamente 33 kilómetros de profundidad cuando termina la llamada discontinuidad de Mohorovičić hasta aproximadamente unos 2.900 kilómetros donde se halla el núcleo. 2.900 kilómetros equivaldría aproximadamente a 9 viajes de Asunción a Ciudad del Este. El manto terrestre es una región muy poco uniforme en comparación con las demás estructuras internas del planeta, que se divide en dos partes, una parte que es sólida y elástica y una parte líquida y fluida. Vamos a conocer el manto inferior. El manto inferior está separado de la atmósfera por la discontinuidad de Repeti. Es una zona esencialmente sólida y de muy baja plasticidad. En el manto inferior no ocurren cambios de fase importantes. Se inicia a aproximadamente unos 660 kilómetros de profundidad y se extiende por la discontinuidad de Gutenberg hacia el núcleo. Conocemos el manto superior. Este manto superior se inicia con la discontinuidad de Mohorovičić. Tiene aproximadamente una profundidad de unos 6 kilómetros bajo la corteza oceánica y una profundidad de 35 kilómetros bajo la corteza continental. Puede alcanzar en algunas secciones profundidades de incluso 400 kilómetros de distancia. Es predominantemente peridotita. Este es un compuesto con variables de minerales como el olivino, el clinopiroxeno, el ortopiroxeno
y una fase aluminosa. La temperatura en el manto superior va de 200 a 900 grados. Recordemos que cuanto más se aproxima al núcleo, mayor es la temperatura. Esta tiene una estructura de un espesor aproximado de 600 kilómetros. La fase aluminosa es plagioclasa. Tiene óxidos de aluminio, sodio y calcio. En el manto superior, luego la espinela y luego el granate a aproximadamente unos 100 kilómetros. ¿Cuál es la función del manto terrestre? El manto terrestre actúa como un aislante térmico. También actúa para producir nueva corteza y funde las porciones pesadas de la corteza. Ahora vamos a conocer las partes o subdivisiones del manto terrestre. Pero para empezar, vamos a repasar cuáles son las partes de la estructura de nuestro planeta Tierra. Primero tenemos la corteza, que es donde se desarrolla nuestra vida cotidiana. Luego tenemos el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. El manto superior tiene una profundidad aproximada de 255 kilómetros desde la corteza terrestre hacia el núcleo. Es predominantemente sólido. Allí se desarrollan actividades tectónicas. También está dividido en dos partes: la litosfera, que es la parte sólida, y la astenosfera, que es una parte semisólida y viscosa. Ahora vamos a conocer el manto inferior. El manto inferior se encuentra aproximadamente 600 kilómetros desde la corteza terrestre. En este manto se someten a grandes presiones las rocas, lo cual hace que se modifique su composición química. Este manto tiene altas temperaturas porque se encuentra cerca del núcleo de la Tierra. Es predominantemente sólido. Ahora vamos a hacer una pequeña exploración del manto terrestre. El manto terrestre tiene una alta posibilidad de perforar en las regiones submarinas. Se han hecho varios intentos para tomar muestras de este manto terrestre desde las profundidades de los océanos. Vamos con la composición. El manto terrestre es la capa más extensa que compone todo nuestro planeta Tierra. Ocupa aproximadamente el 80% de su volumen. Es la capa que se encuentra entre la superficie o la corteza y el núcleo de la Tierra. Está formado de dos partes: el manto inferior y el manto superior. Las temperaturas dentro del manto superan los 600 grados. Se extiende a partir de unos 8 kilómetros en las zonas oceánicas y unos 30 kilómetros en las zonas continentales, llegando incluso a unos 70 kilómetros en las zonas montañosas. Está formado principalmente con elementos que contienen silicio, oxígeno, magnesio y hierro. Está en estado sólido o viscoso y también es el responsable de los movimientos de las placas tectónicas debido a las corrientes de convección que ocurren en su interior. Hagamos una evaluación acerca de lo que hoy aprendimos sobre el manto terrestre y sus partes. Nuestro primer ejercicio: marcamos con una X la respuesta correcta. El primer punto: ¿a qué hace referencia el alumno del séptimo grado cuando dice que está separado de la atmósfera por la discontinuidad de Repetti, siendo una zona esencialmente sólida y de muy baja plasticidad? Nuestras opciones son A, manto inferior; B, manto superior; C, corteza inferior; D, corteza superior. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? Manto inferior, excelente. Muy bien.
Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Dos alumnas del séptimo grado discuten sobre un tema que dice que es la capa más extensa que compone la Tierra y ocupa más del 80% del planeta. Otra dice que es la capa que se halla entre la superficie o corteza terrestre y el núcleo. ¿Se están refiriendo a qué? A, características del núcleo. B, estructura de la corteza. C, composición del manto. O D, composición del núcleo. ¿A qué están haciendo referencia? Muy bien, a la estructura de la corteza. Excelente. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Completamos con las palabras estudiadas en el tema de hoy. Tenemos 3 palabras: la peridotita, los sólidos viscosos y el manto terrestre. Y estas son nuestras oraciones. La primera oración: es una zona intermedia de los planetas terrestres o algunos otros cuerpos planetarios rocosos. Nos referimos a la peridotita, los sólidos viscosos o el manto terrestre. Muy bien, hablamos de el manto terrestre. Nuestro siguiente ejercicio. El manto superior se encuentra constituido de los materiales y nos quedan 2 opciones. Hablamos de la peridotita o los sólidos viscosos. Muy bien, estamos hablando de los sólidos viscosos. Excelente. Y tenemos nuestra última oración. El manto terrestre se encuentra constituido principalmente por... Y la opción que nos queda es la peridotita. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen sobre todo lo que aprendimos hoy del manto terrestre. El manto terrestre aprendimos que está dividido en 2 partes: el manto inferior y el manto superior. El manto inferior inicia cerca de los 665 kilómetros desde la corteza terrestre y se extiende hacia el núcleo unos 35.500 kilómetros. La temperatura promedio dentro del manto inferior es de 3.500 grados Celsius. Esto significa que cuanto más cerca se encuentra del núcleo terrestre, mayor es su temperatura. También aprendimos que tiene una presión de 1.000.000 de veces la que tenemos en la atmósfera. El manto superior tiene una extensión de 6 a 35,5 kilómetros. Incluso hay regiones en las que puede llegar a 400 kilómetros. Tiene una temperatura media de 200 a 900 grados Celsius. Y los minerales que predominan en el manto superior son el sodio, el aluminio y el calcio. En nuestra próxima clase vamos a aprender sobre el estudio particular de la corteza terrestre. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.